referente a este tema y poder solicitar y concientizar a la sociedad en general de las medidas de prevención a adoptar ante este tipo de situaciones. En base a lo que aconteció puntualmente en la localidad en la madrugada del día martes 25, sí. Nosotros tenemos intervención desde lo que es la sede policial en 3 casos. 3 casos. En 3 casos. El primero de ellos se dio a las 02:47 horas en un domicilio de calle Pasaje Libertad al 30 aproximadamente. El segundo se dio a las 04:20 horas en el domicilio de calle Pasaje Bolivia número 11, y el tercero se dio en calle Saavedra a las 05:30 horas a la altura del 370 aproximadamente. En estos 3 casos el modus operandi fue el mismo. Reciben una llamada a teléfono fijo. Y ya, ¿por qué aclaro esto? Porque es muy importante y hay este tipo de delito va tomando diferentes formas o va mutando, por así decirlo. Generalmente se encuadran dentro de los denominados engaños telefónicos. Y si usted me lo permite, voy a hacer un pequeño desarrollo en qué consisten estos tipos o diferentes modalidades de delito, lo cual va a permitir a la audiencia de la sociedad tener una información más acabada o más detallada ante una posible situación que se vuelva a repetir. En todos los casos, al menos que la institución policial tomó intervención, permítanme aclarar que fueron tentativas. ¿Qué quiere decir eso? Que el delito en sí no se llegó a consumar. Claro. El delito puede tener diferentes formas, como yo le dije. Se encuadra dentro de los denominados engaños telefónicos o estafas telefónicos. Muchas veces la gente se acostumbra a denominarlo secuestro virtual. Y ese es un nombre que técnicamente no se utiliza o judicialmente no se utiliza. Y le explico por qué. Primero, para que exista la figura legal del secuestro extorsivo, se deben dar una serie de condiciones que en este tipo de modalidades de delitos no se dan. Sí o sí, si usted me permite explicar, para que se configure un secuestro extorsivo, debe existir una víctima real, es decir, una víctima física, privada de su libertad o en situación de cautiverio, por la cual el victimario solicita o requiere algo a cambio, llámese dinero o cualquier otra cosa, a cambio de su liberación. ¿Cómo vamos hasta ahí, Diego? Usted me pregunta si necesita que le vaya ampliando. Bien. Esto es para que se encuadre la figura del secuestro extorsivo. Vuelvo a repetir, y lo estoy explicando de forma muy superficial. Debe existir una víctima real privada de su libertad. En ninguno de estos casos se dio eso. ¿Qué pasa? O cuando vulgarmente se lo denomina secuestro virtual. El secuestro virtual, el nombre que le dan es porque fingen o hacen creer a la persona que está siendo receptora de la llamada telefónica de que algún familiar se encontraría en esa condición. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? La única víctima en esa situación es la persona que está siendo engañada telefónicamente. Por eso no encuadra en el delito de secuestro extorsivo. Quiero dejarlo bien en claro esto para que la gente por ahí no se... no quiero usar una palabra correcta, no se alarme de manera generalizada por obra de secuestro porque no existió. Claro. O sea, es algo muy distinto y estamos hablando de cosas totalmente distintas, de modalidades delictivas muy distintas. Esto es un engaño telefónico, que generalmente este engaño telefónico se lo podría llegar a dividir en 3 etapas. A ver, cuando hablo de 3 etapas, pensemos que todo se da de manera muy rápido en cuestión de minutos. Una primera etapa donde una persona, generalmente adulto mayor o persona
elegida al azar, recibe una llamada, sobre todo en horarios nocturnos. En el 80% de los casos se da en horarios nocturnos, cuando se aprovecha la vulnerabilidad de la persona que está durmiendo. Entonces, en una primera etapa, el victimario lo que hace es comunicar una situación que generalmente produce un efecto de shock en la víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Lo llaman diciéndole que se hacen pasar desde la policía, se hacen pasar desde un amigo o un compañero que ocasionalmente estaba con un familiar, que ese familiar ha sido o ha sufrido un accidente. O por el propio hijo, porque el fin de semana fue así, ¿no? Que se hacían pasar por el hijo, que estaban mal, mami, abrime la puerta, o es un... Claro. Imagínese si le dicen, mami, abrime la puerta, y uno va y abre la puerta. Bueno, pero permítame explicar. Sí. En estos casos, lo que hacen en esa primera etapa del delito es generar el shock. La persona está confundida y obviamente en una situación de alerta máximo ante la noticia de que a un ser querido le puede estar pasando algo grave. Cuando la persona entra en el shock, inmediatamente después le cambian el relato. El victimario le dice, mira, no es así, te voy a pasar con él. Hacen pasar a otra persona que generalmente lo hace supuestamente entre llantos, entre quejidos. ¿Qué logran con eso? Que la persona choqueada, la víctima choqueada por la noticia anterior, no tenga la atención suficiente para discriminar el timbre de voz. ¿Me entienden lo que le voy explicando hasta ahí? Claro. Entonces es muy vulnerable a asumir o creer que la persona que está hablando entre quejidos o entre llantos puede ser un familiar suyo. Eso estaríamos en una segunda etapa. Algo que necesito aclarar es que en la primera etapa la víctima choqueada es el momento en que el victimario utiliza para, entre una serie de diálogos capciosos, sacar mayor cantidad de información posible de la víctima. Llámese nombre, dirección, si tiene cuentas bancarias, si tiene dinero en efectivo en la casa, si no lo tiene. O sea, toda la información que esa persona, que es muy hábil para hacerlo, lo va a hacer en la primera etapa. Es, genero el shock y aprovecho. Segunda etapa, lo hago hablar con el supuesto familiar. Siempre digo supuesto porque no existe el familiar, ¿no? Claro. Y cuando llegamos, para llegar a lo que es la etapa final del modus operandi delictivo, que es cuando el delito se consuma y el victimario obtiene lo que desea. Ya sea, generalmente los hace ir a una cuenta bancaria y a un cajero automático. Generalmente este tipo de delito mayoritariamente se da los fines de semana y en horarios donde no hay atención al público. Les hacen hacer diferentes maniobras en el cajero automático y cuando la persona se da cuenta, dado el estado emocional que le generó todo esto que le están diciendo, ya fue víctima de la estafa. Eso es referente al engaño telefónico. El cuento del tío, que también se lo suele denominar con el mismo nombre, cambia de forma. Generalmente, o siempre en el cuento del tío, la materialización de la entrega del dinero se hace de forma personal. La excusa puede llegar a cambiar. Ojo, a tener en cuenta eso, por favor, la sociedad que esté alerta. Si alguien se presenta en su domicilio y les dice que es familiar que es amigo de un familiar de ellos, solicitándole por favor que viene a devolverle una plata que el familiar le prestó y le pide por favor ingresar adentro del inmueble. Otra modalidad que me ha tocado vivir es la modalidad que son empleados u operarios, llámese de una cooperativa eléctrica, llámese de una empresa de internet, llámese de el objetivo de ellos es ingresar al domicilio. Por favor, que la sociedad no deje ingresar a nadie que no conoce. Eso por un lado. Ante la modalidad que yo antes explicaba, gracias a Dios, por lo que veo aquí en la localidad, hay un nivel de concientización bastante bueno, porque en los 3 casos que se han dado, estas personas automáticamente cortaron la comunicación. En 2 de las ocasiones llamaron
directamente a ese familiar para ver cómo estaba. Y en una tercera ocasión llamaron directamente aquí a la comisaría al 101. Ya está, estas personas, ya de esa forma neutralizamos al victimario o neutralizamos a quien quiere cometer el delito. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, generalmente este tipo de delitos son delitos que no se cometen en la localidad, se cometen a la distancia, inclusive desde otras provincias. Por eso es el objetivo de trasladar a la víctima a un cajero automático. ¿Me entienden lo que les digo? Claro. Bueno, en este caso, comisario, en subcomisario Endesa se dieron todas estafas telefónicas, pero que no tenían que ver con el dinero, ¿no? Que no tenían que ver con pedir datos en cuanto a dinero, sino... casos pidieron datos, en uno de los casos pidieron datos, pero bien. pasó en las tres situaciones que se han dado aquí, las personas llegaron, o sea, obtuvieron la suficiente lucidez mental para cortar la comunicación, digamos, dentro de lo que yo expliqué, entre la primera y la segunda etapa. Bien. Automáticamente cortaron la comunicación y estos tipos no volvieron a llamar, lo cual, en lo personal, presupongo que es un delito que se estaba cometiendo desde otro lugar. Claro, ahora, lo que genera, ¿no, subcomisario? Porque yo, por ejemplo, anoche, en mi casa, hablando personalmente de mi situación, yo desenchufé el fijo anoche. Por temor a que pasara esto, ¿no? Desenchufé el fijo y a lo mejor si pasa una emergencia real... Yo creo que si pasa una emergencia real me van a llamar a mi teléfono celular, no al fijo. Pasa una emergencia real, la policía se va a estar personalmente en los domicilios. Claro. Quiero dejar en claro eso. La policía no notifica o no pone en conocimiento a nadie de una determinada situación X si no es de manera personal. Claro. Vuelvo a resaltar para que la sociedad que me esté escuchando, la audiencia que me esté escuchando y ustedes también, por favor, como medio de prensa, colaboren a concientizar. La información que la policía necesita o necesite comunicar a determinada persona, porque, haremos a modo de ejemplo, me solicita colaboración la policía de otra localidad o de otra provincia para tratar de ubicar y transmitirle un mensaje a un vecino X de la localidad de General Dehesa, el móvil se va a hacer presente y la comunicación va a ser de manera personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad ante este tipo de llamados no se alarme, corte inmediatamente la comunicación y trate de comunicarse con el familiar que dicen que le ha pasado algo y que nos den aviso al 101. Estas personas, ¿por qué le digo que estos hechos fueron al azar? Porque después no se volvieron a comunicar más. Claro. ¿Me entienden lo que les digo? No hubo una insistencia. Entonces yo quiero transmitir tranquilidad en el sentido de que por ningún motivo la sociedad o la persona que está siendo víctima de este delito debe acceder a lo que esta gente le solicita. Subcomisario, ¿se puede saber quién, desde dónde ingresó el llamado al fijo? No, eso es materia de investigación porque no lo podemos determinar nosotros sin el oficio judicial correspondiente. Obviamente se solicitará a la Fiscalía en turno a fin de que oficie a las empresas de telefonía para que respondan mediante el informe de sábana de llamadas entrantes y salientes. Pero ¿qué quiero decir con esto? A ver, en el hipotético caso, ojalá que nunca pase, de que se llegase a consumar algún tipo de estos delitos, ¿me entiendes? Es una investigación bastante compleja y bastante lerda, porque no depende del accionar policial, sino que depende por ahí de contestaciones a oficios judiciales que desde la Fiscalía se vayan determinando, ¿me entiendes? Entonces, ante esta situación no es un delito prevenible con acción directa. La única herramienta y la más eficaz de todas para prevenir este tipo de delitos es la información y el conocimiento que debe tener la sociedad en general. A eso es a lo que me refiero. No sé si estoy siendo claro, Diego, sí. Puede preguntar. Sí, perfecto.
Acá me escriben que le va a llegar una cuarta denuncia, comisario. Le va a llegar una cuarta denuncia hoy a la comisaría local, se van a presentar. Sería el cuarto caso. Todavía no está denunciado, recién acabamos de leer el mensaje. Ningún problema, que se lleguen a la institución y se les va a rechazar la denuncia como corresponde y se los pondrá en conocimiento más acabado de cómo se ha